¿Cómo están? Buenos días, queridos amigos, amigas. Qué gusto saludarles de esta mañana desde acá, desde las Guarmis. Es viernes, al fin viernes, 4 de octubre de 2024. Y como nos despertamos, tenemos nuevos horarios de cortes de energía eléctrica. Yo dormí sin luz y me desperté sin energía eléctrica igual. Así es que, bueno, mejor ni les cuento las peripecias, porque ustedes las viven diariamente, porque ustedes saben lo que está pasando en el país con el tema de la crisis energética, ¿no? Quito tiene nuevos horarios de cortes de luz. La empresa eléctrica difundió los horarios de los racionamientos de energía que se aplican desde el viernes hasta el domingo 6 de octubre de 2024. Estos apagones serán de hasta 5 horas al día en 2 horarios, dependiendo los sectores de la capital. Sin embargo, la última semana la ciudadanía ha expresado su malestar por el incumplimiento del cronograma en el marco de la crisis energética. Bueno, vaya a nuestra página web, ve ahí, se va a encontrar con la portada de esta nota con un personaje conocido y reconocido de acá de Radio Pichincha, y es que así estamos trabajando sin energía eléctrica. Las computadoras obviamente tenemos la obligación de tener un generador para poder permitir que lo que ustedes vean al aire siga saliendo, lo que ustedes pues sigan también a través de nuestras redes sociales. Los horarios de los cortes de energía eléctrica más o menos están en estos periodos que estamos pues ya manifestándolos desde las 4 hasta las 8 de la mañana. También hay perdón, me estoy quedando sin voz, ¿no? Porque también el ambiente está súper contaminado y pues bueno, está cambiando el tiempo de 0 a 4 de la mañana, de 17 a 18 horas, de 2 a 6 de la mañana, de 16 a 17 horas, de 6 a 10 de la mañana, de 4 a 8, de 18 a 19 horas. Esos son más o menos los horarios, dependiendo de los distintos barrios en los que pues están los cortes de energía eléctrica, que ustedes pueden revisarlos a través de nuestras redes sociales. Y precisamente decíamos la crisis económica, el desempleo, los apagones, la inseguridad, todo ha confluido al incremento de casos de personas con problemas de salud mental, alerta también un docente y médico psiquiatra. Un informe del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos señala que al 2023 se registra un total de 1.246.162 empresas constituidas en Ecuador. De ese total, 5.164 son grandes empresas, 0.41% del total, 73.743 son pequeñas y medianas empresas PYME, con 5.92% del total, 1.167.255 unidades de negocio son microempresas, siendo el segmento más representativo con el 93.67%. ¿Y qué es lo que se hace? Pues comparar con 2022. El segmento empresarial que más crece en Ecuador son las PYME, con apenas 411 unidades de negocio nuevas y un crecimiento anual del 0.56%. Y le siguen las microempresas con 5.916 unidades de negocio, con un crecimiento anual del 0.51%. De hecho, a partir de la pandemia, miles de personas perdieron su empleo y pese a ello, en un intento por sobrevivir, ese grupo empezó a emprender en pequeños negocios, ¿no? Emprender resulta pues complejo, difícil, pues para muchas personas. Ahí está, tratando de salir adelante, Silvia Reynoso tiene un local de comida rápida, ha intentado poner pues una buena cara a las adversidades, pero con los apagones le es difícil no estresarse ni sentirse angustiada. Todos los días, por ejemplo, Silvia recibe llamadas del banco pidiéndole que se ponga al día o que se acerque a renegociar la deuda contraída para levantar su local, pero no le es posible y ya prefieren ni responder el teléfono. Esto es fuerte, ¿no? Ni siquiera tengo para comprar la medicina que necesito por artritis. ¿Cómo puedo pagar la deuda del banco? No es que no quiero, es que no me alcanza, dice ella desesperada, ¿no? Doña Silvia bajó su producción porque, por ejemplo, la carne requiere refrigerarse y teme perder la materia prima y por ende su inversión. Además, su refrigeradora se dañó en la primera semana de los cortes de luz, por lo que tuvo que habilitar una que tenía en su casa. El mismo caso lo tiene don Leonardo Sarmiento, ¿no? Labora en un taxi en Quito
Solía salir a trabajar desde las 5 hasta las 17 horas y de 21 hasta la 1 de la madrugada del siguiente día. Ahora con los cortes de luz esto cambió, no solo por la inseguridad, sino también porque los restaurantes, los demás locales están cerrando temprano. Hay restaurantes que abrían en la noche, ahora a las 22 horas Quito se muere y sí afecta, aseveró don Leonardo Manifiesta, que primero fue el golpe de la pandemia, luego también ha sufrido el tema de las paralizaciones, posteriormente los toques de queda por la inseguridad y ahora los apagones. Antes de la pandemia tenía buena calificación en los bancos porque pagaba, pero vino la pandemia y ya no me alcanzaba. Ahora ya no puedo ni pagar una cuota porque con la renegociación me salió el doble. Ay, los bancos nunca pierden. El tema de salud mental, Fernando Cornejo, docente, médico psiquiatra, destacó que este tipo de cosas sí afectan a la salud mental de las personas, pero no ha sido esto cubierto por el Estado porque cada vez se disminuye el número de profesionales del sector público, los apagones, otros fenómenos cambian los hábitos de las personas, quienes necesitan tener pues estos bien marcados, destacó Cornejo. El médico psiquiatra detalló que cuando se cambian las reglas, normas y se tienden a generar procesos adaptativos, empiezan a surgir trastornos ansiosos. Las personas que tienen procesos psicopatológicos pueden incrementar los problemas de salud mental, alertó. Fernando Cornejo destacó que desde la pandemia los problemas psicológicos se incrementaron en 10 puntos con casos de ansiedad y depresión por estrés postraumático, problemas sociales, económicos, temas de inseguridad. Ecuador vive en una constante zozobra y por lo tanto no es poco esperable que exista un incremento de casos ligados a problemas de salud mental, reiteró el profesional. Y es que es la realidad y más allá de lo que obviamente tienen ya mapeado los profesionales, son las vivencias de los ciudadanos y ciudadanas. Les cuento, ayer, pues no sé si vieron, tuvimos una entrevista con el alcalde Pavel Muñoz. Esta entrevista terminó pasada las 10 de la noche y pues obviamente ya todo el mundo se fue, yo no conseguía taxi, no había forma de conseguir un taxi porque a las 10 de la noche pues muy pocos taxis trabajando, muy poca gente haciendo este servicio, evidentemente porque no hay demanda, pero también porque se torna peligroso. Al salir de la Capilla del Hombre solita, pues lo que me generó un poco de temor tomar el taxi, a pesar de que había sido llamado por una plataforma, y luego recorrer la ciudad a oscuras por las periferias para poder llegar a la casa, la ciudad totalmente oscuras, te da la sensación de que alguien va a salir, de que van a atropellar a alguien, o sea, es realmente una sensación y una tensión, un tema que se genera como mucha ansiedad por lo que está pasando en el tema de los apagones, ¿no? Los nuevos horarios quizá van a disminuir un poco esto, ojalá y se puedan reactivar también las noches capitalinas, porque sí, estamos como muy temerosos y nos genera mucha ansiedad tener que subirnos a un taxi, por ejemplo, y pasear por una ciudad a oscuras. Pues todo salió bien, no pasó nada, la persona que conducía el taxi, una persona muy buena, como la mayoría de los quiteños y quiteñas. Sin embargo, uno se enfrenta en un momento como a esa inquietud, a esa ansiedad, a ese no saber qué va a pasar cuando estás en una ciudad a oscuras, ¿no? Y pues ni se diga todos los otros problemas que se están presentando, y como les decía, y pues quizá no necesito decirlo porque ustedes lo viven, uno duerme sin energía eléctrica y se despierta sin energía eléctrica con todas las dificultades que eso representa, pero también hay el tema, como ya lo mencionábamos el día de ayer, de los generadores eléctricos, y la ciudad pues está emitiendo unos niveles también de dióxido de carbono altísimos, generando mucha contaminación, porque ya uno pasa por las veredas, por las aceras, y lo que ve es generador. Evidentemente estos generadores de electricidad los pagan quienes pueden, ¿no? De alguna forma se privatiza este tema de poder tener acceso a la electricidad, a la energía eléctrica, a tener luz para poder realizar las tareas diarias, y pensando en eso, nuestro presidente pues ha emitido un decreto ejecutivo, ¿no? Los negocios y empresas se quejan de la falta de control de la venta de generadores eléctricos, puesto que se está especulando con los precios, y la mejor decisión sin duda es pues retirar
lo que son los aranceles. El presidente, en un decreto ejecutivo, el 411, emitido el jueves 3 de octubre, pues resolvió que la importación y la venta de generadores eléctricos no pagarán el impuesto al valor agregado IVA en todas sus formas y gamas, sus partes y piezas, hasta el 31 de diciembre de 2024. Sigan comprando generadores, por favor, dice el presidente, porque no sé hasta cuándo vamos a pasarla mal con el tema de la electricidad, de la energía eléctrica, y además capaz lo superamos pronto en esta época, pero capaz después de unos meses volvemos a dejarles sin energía eléctrica, así es que más vale que tengan ahí su generador guardadito, bueno, en este caso funcionando durante estos días, pero que lo tengan guardado porque es imprevisto, es impredecible cuando les vayamos a quitar la energía eléctrica, ¿no? En todas sus formas y gamas, sus partes y piezas, pues se eliminan los aranceles hasta el 31 de diciembre del 2024, agrega este documento. El Servicio de Rentas Internas y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador deben implementar esta disposición del gobierno, y esta decisión se da en el marco de los apagones que vive el país, que han sido de hasta 12 horas desde este viernes 4 de octubre. Bueno, les decíamos, se bajan los cortes de energía eléctrica debido a las mejoras en las condiciones hidrológicas y climáticas, pero también la ciudadanía ha denunciado especulación. Hay personas y negocios que reprochan la falta de control en las empresas que venden los generadores eléctricos, puesto que se está especulando con los precios de estos equipos por una supuesta escasez, falta de stock y nuevas importaciones. Ahí el técnico eléctrico Bernardo Campaña ejemplificó algunos casos. Él da cuenta, por ejemplo, de que un generador eléctrico de 800 vatios que abastece a un kiosco con un foco y una computadora, antes costaba unos $100 y ahora está costando hasta $300. Un generador eléctrico de 1 kilovatio que abastece a 5 computadoras, antes costaba unos $300 y hoy está costando $650. Hay una especulación ahí, son más del doble, $350, de 8 a 10 kilovatios que sirve para un restaurante o una panadería, costaba antes entre $1,000 y $1,500 y hoy está costando hasta $2,000. Ahí tenemos una especulación, una diferencia de entre $1,000 a entre $500 a $1,000, ¿no? Un generador eléctrico de 25 kilovatios para un edificio pequeño de 3 pisos costaba unos $12,000 y hoy pues el costo es de unos $25,000. Imaginen ustedes lo que es especular y ganarse, aprovechando la situación de la crisis eléctrica en el país, $13,000 adicionales a los que ya se ganaba con la ganancia que tenía ahí, normal de alguna forma de comprar y revender cosas, ¿no? Bernardo Campaña contó que el pasado jueves 26 de septiembre viajó de Quito a Ibarra para adquirir un generador eléctrico de 3 kilovatios que estaba de oferta en 500 y al siguiente día decidió ir a adquirir otro de las mismas características y se encontró con la sorpresa de que el precio ya estaba en $1,100, es decir, en 24 horas hubo un incremento de $600. Cuando todos están perdiendo, siempre hay alguien que se aprovecha, siempre hay alguien que gana. Y justificaron el incremento del precio diciendo que se les había acabado el stock y que la nueva importación vino con nuevos costos. Lo mismo ocurre con los focos recargables, ya que no se los encuentra en ninguna ferretería o supermercado, y los pocos que se comercializan han incrementado su precio hasta un 500%, pasando de $3 a $26. Vean ustedes cómo se aprovecha esta crisis energética que está viviendo el país, esta crisis eléctrica, y pues el presidente dice, sigan nomás comprando, pero les voy a bajar los aranceles, ¿no? ¿Se verá esto reflejado realmente en las adquisiciones finales que hagan los ciudadanos y ciudadanas, o será que los importadores deciden ganarse ese adicional de la disminución de los aranceles, igual seguir especulando y seguir generando más dificultades a la ciudadanía que ya no sabe qué hacer para poder continuar con sus labores, para poder garantizar el estudio de los niños, de las niñas en los hogares y sobre todo el trabajo que son los medios de vida que tienen los ciudadanos y ciudadanas. Así es que ojo con esto y pues ojalá y haya controles, porque asimismo
esto de la especulación se da porque no hay controles. Lo primero que debían haber hecho es precisamente para no complicarle más la vida a la gente, es generar controles y no permitir que suban tanto los precios de estos generadores eléctricos. 9:18, vamos a hacer una pausa. Hoy vamos a hablar de un tema súper fuerte que tiene que ver con una investigación que ha hecho el medio digital Habitación Propia. María Fernanda Almeida, periodista, Gabriela Verdesoto Landívar también nos van a acompañar para hablar acerca de las niñas madres de la selva ecuatoriana. Volvemos enseguida. Estamos de regreso, 9:19, les decía, vamos a hablar de una investigación que ha realizado el medio Habitación Propia y se titula Las niñas madres de la selva ecuatoriana, de la Amazonía ecuatoriana. Bienvenidas, muchísimas gracias por acompañarnos a María Fernanda Almeida y también Gabriela Verdesoto Landívar, que son pues las autoras quienes han trabajado en esta investigación y hoy revelan lo que es un secreto a voces, pero que no se dice, que no se cuenta, y es la situación de las niñas en la Amazonía ecuatoriana. ¿Cómo están? Bienvenidas, muchas gracias. Mafe, Gabriela, gracias por estar aquí. Gracias, Sofía, por la invitación. Bienvenidas. Bueno, quisiera que me cuenten un poquito acerca de lo que ha sido trabajar en esta investigación, cuál ha sido el proceso para este reportaje, las principales dificultades también de documentar los testimonios de las niñas y las mujeres afectadas por la violencia sexual en la Amazonía ecuatoriana. Muchas gracias, Sofía, nuevamente por invitarnos a este espacio. Realmente ha sido una investigación pues que con Gaby la hemos venido haciendo hace mucho tiempo. No es algo que lo reporteamos recién, sino que, yo cubro mucho el tema de infancias de género y Gabriela, por su parte, mucho el tema de la minería en Amazonía. Entonces, ha sido, como tú dices, un secreto a voces este tema de la violencia en mujeres, en niñas, en la selva amazónica, pero era importante para nosotras visibilizar lo que sigue ocurriendo, ¿no? Que son los embarazos infantiles. Imagínate la situación, niñas de 10 a 14 años forzadas a maternar, también que están obligadas de cierta manera a unirse, incluso con sus propios violadores, por un tema más que todo cultural, y pues la idea un poco era poner otra vez el foco, la atención sobre estas mujeres, estas niñas y dar las voces para que ellas expresen también su situación frente a esta realidad. Pero bastante difícil, complejo encontrarse con estas niñas y tratar de abordar un poco esta realidad con ellas, ¿no? Escuchar esas historias que están muy normalizadas y recuerdo hace no tanto tiempo a un ministro del Interior precisamente justificando uno de estos casos, no recuerdo el nombre del ministro, ya lo voy a buscar ahora mismo, pero fue espantoso escucharlo a nivel nacional hablar de esto como algo natural, ¿no? Ya es que la familia tenía el acuerdo con el agresor cuando hablaba de una niña de 12 años, ¿no? Entonces, este tipo de cosas hoy por hoy deberían movernos más que nunca, sobre todo para ver cuál es la incidencia que se puede tener a partir de visibilizar estas realidades, Gaby. Sí, así es. Bueno, muchas gracias, Sofía, por la invitación. Sí, efectivamente, es un tema del que no se habla y lo que hemos querido hacer con María Fernanda es poner justamente el foco y mostrar que el periodismo tiene que tener miradas diferentes y mirar a otros lados también. A veces la coyuntura nos come, nos inunda, pero hay estas otras realidades. Imagínate, no puede ser que en el año 2022 solo en la Amazonía haya 206 niñas de 10 a 14 años que fueron embarazadas, que dieron a luz, más bien dicho, y que en el Ecuador, en 2022, en todo el Ecuador hubo casi 2,000 niñas de 10 a 14 años que fueron madres. Niñas de 10 a 14 años. Cuando hicimos esta investigación, que es lo que tú nos planteabas, hubo dos temas. El tema documental. Es muy fuerte manejar las cifras, saber que en un cuadro de Excel hay una cifra en el INE para niñas de 10 a 14 años como madres. No debería existir esa cifra. Esto es como ya uno de los dolores, porque también uno sufre mucho a veces cuando hace estas coberturas, pero es necesario contar estos temas. Y el otro también es poder hablar con las madres, con las niñas. Hablamos con mujeres un poco más adultas que ya pasaron esto, porque tuvimos luego la posibilidad, pero también era como una especie de revictimización y preferimos no hablar con las niñas que estaban en este proceso, porque es muy duro para ellas, ni siquiera entienden lo que pasaba. Y también, como parte del trabajo con María Fernanda, es haber hecho este relato donde pongamos las voces en ellas, o sea, darles la voz a estas mujeres, saber lo que sufrieron,
y que a pesar de todo existe al final una especie de resiliencia, a pesar de todo el dolor de ser niñas que dan a luz y que cuidan a niños y que tienen que vivir con el mismo, muchas veces son los mismos familiares, y que se justifica, que después esto lo podemos seguir conversando, en que es una cosa cultural, cuando no es una cosa cultural. Entonces, bueno, sí, hablamos con la mujer, con la presidenta Auxilio Vera, que es la presidenta de la Red de Mujeres Amazónicas, y bueno, ellas se juntaron caminando por toda la Amazonía 10,000 firmas para pedir a la Asamblea Nacional que cambie la ley amazónica. Luego podemos seguir hablando, pero significa que sí existen estas luchas y que tienen que ser visibilizadas. Yo quiero escuchar, había tomado de su página de Instagram un testimonio precisamente de una mujer que sufrió este tipo de abusos y que se convirtió en madre siendo niña, precisamente por esta imposición social. Así es que vamos a escucharlo y luego pues seguimos haciendo estas reflexiones. Yo fui abusada más o menos como a los 5 años. Sangraba, yo recuerdo que sangraba y gritaba. Y lo que dijeron fue que me había caído. Por estar saltando de un árbol me había caído. Me había caído con las piernas abiertas. Pero ¿cómo puedo hablar si a mí me pegaban? ¿Cómo podía sacar eso? Ya luego llega un punto en el que uno se vuelve ya no se defiende. Pero hay que analizar precisamente cuáles son los factores sociales, culturales que están perpetuando estos ciclos de violencia sexual y el embarazo infantil en las comunidades amazónicas, Mafe. Bueno, lo que nosotros pudimos también digamos, investigar y detectar lo que sucede en la Amazonía, es que muchas veces la estructura patriarcal es tan fuerte que es difícil romper, digamos, con estos parámetros de violencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, las niñas están totalmente expuestas a situaciones complejas, a situaciones de violencia, se naturaliza muchísimo el trato, por ejemplo, desde la infancia, malos tratos, y eso precisamente hace que las niñas naturalicen estos comportamientos. Nosotros con Gaby incluso detectamos que muchas de las niñas abusadas, las mujeres, no sabían lo que les estaba pasando, no sabían cuando estaban embarazadas, no sabían incluso cuando llegaron a abortar. Entonces ahí también ves un componente muy difícil sobre el tema de la educación sexual, sobre el tema de la estructura, de qué estás haciendo en los colegios, por ejemplo, cómo se está educando a las niñas respecto a estos temas, cómo los padres, las madres entienden también, ¿no?, estos conceptos. Y bueno, la violencia está tan arraigada. Me gustaría también citar un dato, por ejemplo, la violencia en Amazonía incluso está sobre el promedio nacional. El promedio nacional es 6 mujeres de cada 10 son violentadas en el Ecuador. En Amazonía eso es distinto, son 7 de cada 10. Y en Morona, Santiago, es el 79%, es altísimo. Casi 8 de cada 10, ¿no? Imagínate, es una cifra, o sea, espeluznante. Y bueno, precisamente es un tema cultural, ¿no? También lo que ocurre es que cuando existen violaciones, las propias familias prefieren mantener estos temas en silencio y no perder un poco el vínculo con otras comunidades, del compadrazgo, por ejemplo, con otras familias de las zonas. Entonces prefieren que sus hijas se unan incluso con los mismos violadores, ¿no? Otro factor es que ellas no son creídas, o sea, nadie les cree, ni sus mamás, ni sus papás. Peor, ¿no? Muchas veces cuando llegan a denunciar los casos. El tema del sistema judicial también hay que abordarlo. Yo te decía cuando conversábamos antes de la entrevista, recuerdo un caso, haber seguido el caso de una niña de Sami, que estuvo desaparecida, ¿no? Un tiempo, y pues claro, cuando le empiezan a buscar uno indaga y resulta que había sido víctima de violencia sexual y había estado tan decepcionada porque la habían revictimizado en todas las formas posibles en los juzgados, la gente de la comunidad, y pues una situación que estaba viviendo muy dura, pero también hay la presencia de actividades extractivas en esta zona como la minería, el petróleo, y cómo ha aumentado esto, la vulnerabilidad de las niñas en la Amazonía. Sí, así es. Hay una relación, a veces parecería que no,
Hablamos de temas de extractivismo por un lado, tema de violencia de género por otro, y no los juntamos a los dos. Y una de las reflexiones que intentamos hacer con este trabajo es cómo la explotación en la Amazonía llega a los cuerpos de las niñas. En la Amazonía, los últimos años, la explotación minera especialmente ha crecido muchísimo. El promedio es más o menos un 300% de expansión minera. Uh-huh. Solo hablando de la minería, también hay tema de madereros también, pero el tema de minería especialmente es un conflicto que está creciendo. Por ejemplo, en el Parque Nacional Podocarpus, siendo un área protegida, hay más de 4,000 mineros. ¿Cómo trabajan ellos? En unas circunstancias completamente difíciles, porque son ilegales, no hay regulación. A Podocarpus, por ejemplo, en Zamora Chinchipe, cada 20 días están dentro de las minas trabajando. La mayoría son hombres que vienen de lugares de afuera, a veces ni siquiera son de Ecuador, se juntan y entonces todo esto empieza a mover un mercado en el que, así como se maneja oro de manera ilegal, que es parte de otro reportaje, por ejemplo, sobre cómo hay una economía paralela. Uh-huh. También existen entonces estos requerimientos. Existen mesas de billar, por ejemplo, en un lugar completamente ilegal. Y también ahí aumenta la prostitución, la trata de personas, y ahí también se ven violentadas las niñas y los niños. También hay comunidades como en Angaritza, en el que explotaron en 3 años sus comunidades, sus tierras, y de tener más de $400,000 en sus cuentas de banco, llegaron ahora de nuevo a tener la miseria, pero ya no tienen tierras. Esas comunidades que no tienen servicios básicos, esas comunidades que se ven completamente sin educación y abandonadas hasta por el Estado, ¿qué es lo que hace? Viene un minero y le compra un niño. Así de fuerte es, un niño, una niña, por oros, por vacas. Y se empieza a hacer una moneda de cambio el cuerpo de las mujeres. Entonces, este tema del extractivismo, al no ser regulado, empieza a tener muchos conflictos, muchas violencias, y en esos también están incluidos, por ejemplo, por eso ha habido un aumento de 1990 al 2022, al 2023, es más del 200% de niñas embarazadas. Uh-huh. Es muchísimo. De 600 más o menos en el 90, ahora estamos llegando a los 2,000 uh-huh. por año. Entonces esto muestra también cómo el extractivismo empieza a usar también el cuerpo de las mujeres. Lo que tú estás narrando parece una película de terror y es difícil de creer que esto está pasando en nuestros territorios, que está pasando aquí cerquita en la Amazonía ecuatoriana, ¿no? Y además nadie hace nada. Ustedes en su investigación identificaron a alguien que esté trabajando en favor de las niñas, que esté buscando rescatarlas de estos escenarios tan violentos. Bueno, dentro del reportaje nosotros contactamos con la red de mujeres amazónicas, y ellas realmente están haciendo, como dijo Gaby, un trabajo de hormiga, ¿no? Pero están tratando de mover recursos. De hecho, se cambió también la ley amazónica. Ahora se supone que hay un porcentaje de regalías que tienen que ir para proyectos de prevención y erradicación de la violencia. Eso fue aprobado en enero, pero lamentablemente hasta ahora, Sofía, no hay ningún proyecto. Están ahí represados estos millones que Auxilio Vera nos comentaba que son más o menos 10 millones, pero no hay ningún proyecto que se haga por las niñas y por las mujeres en Amazonía. Eso creo que es un llamado de atención, ya que estamos en miras a las próximas elecciones, para que se tomen cartas en el asunto, ¿no? Otra cosa curiosa que te quiero comentar fue que a raíz de este reportaje a profundidad nos llegaron un montón de verdad de mensajes de gente muy conmovida, de gente que quiere cambiar esta realidad, de gente que busca qué puede hacer, uh-huh. y tú te das cuenta que es un tema que realmente mueve, ¿no? La sensibilidad, uh-huh. es un tema que necesita ser atendido, y bueno, eso esperamos, ¿no? Con el periodismo un poco hacer incidencia y que realmente se ponga más atención a estos temas. ¿Pero qué se puede hacer? ¿Qué específicamente se debería hacer en estos casos? Quizá ustedes no tienen toda la respuesta, uh-huh. pero de lo que han podido mapear, de las voces que han podido recabar, ¿cuáles son las alternativas que tienen para salvar a estas niñas? Alternativas hay, por ejemplo, como dijo María Fernanda, hay 2 fondos, el Fondo Común y el otro es el Fondo de Desarrollo. Entonces, es el 5% de las regalías. Cada 10 días, los primeros 10 días de cada mes, los gobiernos locales, es decir, parroquiales, cantonales y provinciales, reciben un valor específico para hacer proyectos de atención y prevención a víctimas de violencia de género, uh-huh. incluidas las niñas. Entonces, ¿qué se puede hacer? Empezar a presionar para que los organismos que tienen ya el dinero
empiecen a trabajar y hacer los proyectos. Por ejemplo, Auxilio Vera nos hablaba de que necesitan, Morona Santiago es la provincia mucho más violenta y donde hay más casos de niñas madres. Por ejemplo, cuesta más o menos $3 millones hacer una gran casa de acogida para retirar a las niñas de estos lugares violentos y empezar a darles una atención que es la que necesitan. Eso cuesta alrededor de $3 millones. Ya hay $10 millones en el fondo de la Secretaría Técnica Amazónica, significa que ya se podría hacer. Pero entonces aquí yo creo que también es la presión de la sociedad. ¿Qué se puede hacer también? Ahora que estamos a miras de unas nuevas elecciones, los candidatos a alcaldes, a representantes de parroquias, a prefectos, bueno, incluyan en sus programas y en sus proyectos, en sus planes de trabajo, proyectos que estén dirigidos a esta realidad, porque al fondo ya lo tienen, o sea, el dinero ya está ahí, está desde febrero del 2024, reciben un fondo cada 10 días, está ahí acumulado. ¿Por qué no lo usan? Porque no existe, a veces parece la voluntad política, pero está ahí. O sea, ya hay hasta los fondos para poder hacer los proyectos. Es muy complejo, ¿no? Abordar todos estos temas, porque recuerdo hace no mucho también ocurrieron estos intentos de suicidio de niñas en casas de acogida del MIES, por ejemplo, claro. Y un suicidio consumado también de un chico que estaba acogido en uno de estos centros. Es decir, también el abordaje tiene que ser con otra perspectiva, tiene que ser realmente con una visión de cuidados y de cuidar también la salud mental, porque todo lo que tiene que ver con las niñas y con los embarazos genera también pues que ellas tengan más problemas de depresión, de ansiedad, que tengan intentos autolíticos, y todo eso tiene que ser visto, ¿no? Para trabajarlo de manera integral, Mafe. Sí, precisamente la propuesta de las mujeres amazónicas habla de eso, ¿no? De transversalizar el tema de género, ¿no? No solamente en ciertas capacitaciones, sino en todo, en todos los gobiernos seccionales, en todos los programas, un poco también dimensionar el tema de la economía, ¿no? Muchas mujeres no salen del círculo de violencia porque no tienen, digamos, la capacidad adquisitiva para hacerlo, no cuentan con trabajos, y eso también es otro factor, ¿no? Entonces creo que hay que aplicar también, por ejemplo, tenemos una ley de erradicación de la violencia desde el 2018, y sin embargo vemos que las cifras siguen subiendo. O sea, incluso en Amazonía también hay más de 100 niños que han quedado huérfanos el año pasado. Esos niños, esas niñas también pueden ser víctimas, ¿no? De violación en sus entornos más internos. Entonces sí, hay que transversalizar esto, hay que capacitar, no solamente, digamos, en las escuelas, hay que ir también a las casas. Por ejemplo, el Consejo Cantonal de Morona también me llama un poco la atención que tratan de trabajar con los padres y las madres en comunidades muy lejanas, ¿no? Tratar de cambiar un poco la base. Pero creo que también los proyectos deben estar enfocados a eso, ¿no? Transversalizar. Y creo que también plantear con claridad qué significa el embarazo en las niñas, ¿no? Estos embarazos forzados, cómo afectan el futuro de estas niñas, cómo están terminando las posibilidades de educarse, el desarrollo personal, ¿no? Y esto lo dicen ustedes, pero ¿cómo se lo puede decir en la comunidad así claro que se entienda lo que significa un embarazo en una niña? Bueno, de hecho, hay mujeres y lideresas que van a las comunidades a contarles qué es lo que pasa desde sus propias experiencias, porque muchas lideresas han sido madres a los 13, 14 años. Y en esto, el testimonio de Tatiana, que es uno de los testimonios que hicimos en esta investigación, es súper fuerte, porque ella dice, yo me callé por muchos años. Y cuando yo hablé, lo primero que me dijo mi mamá es, a mí también me violó mi papá. Y yo, sabiendo que me hizo esto, como me divorcié y no tenía dinero y tenía que salir a trabajar, solo tenía a mis padres para dejar a mis hijos, sabiendo que él ya me había violentado. Entonces, los círculos de violencia son muy fuertes. ¿Cómo hacer? En las comunidades se empieza a hablar de una frase que por eso la pusimos con mucha intención en el texto, en la escritura del texto, es el no es normal. Esto no es normal. A Tatiana le costó 29 años entender que esto no era normal. Entonces, es ir a las comunidades a explicar. Aquí hay un tema adicional, la impunidad. O sea, en Fiscalía hay más de 1,600 casos, me parece, de denuncias en Amazonía, y de hecho, de esos, solo alrededor de 105 fueron judicializados, es decir, tuvieron sentencia. En Morona Santiago no recuerdo exactamente la cifra, pero es decir, habían como 300 casos y apenas 14 fueron sentenciados. Entonces hay una alta impunidad.
Y también esto incluye que cuando tú quieres hacer la denuncia, aparte de la presión familiar de no, por ejemplo, a Tatiana le decían no hables, es tu abuelo, va a haber división en la familia, o sea, aparte de esta presión, ¿a quién vas? Si tú tienes que pagar abogados, es todo un sistema complejo en el tema judicial que hace que tienen que viajar, hay comunidades que tienen que viajar en avión y cuesta $250 salir de la comunidad, sale como los $500 para ir a presentarte en una audiencia, entonces todos estos temas también. Pero en lo que tú decías, Sofía, justamente cómo es hablar de las niñas, y Tatiana me daba una respuesta muy clara después de todo lo que vivió, y es empezar a hablar del derecho de nuestros cuerpos. Hay que hablar de nuestros cuerpos, de nuestra independencia dentro de las comunidades, y cómo niñas sanas van a ser después mujeres lideresas. Esto es solo un dato súper interesante después de haber trabajado más de 3 años en la Amazonía. Las personas, las mujeres, que son las que manejan la tierra, el cuidado de los niños, la alimentación, ellas son las lideresas a nivel de toda la Amazonía que están luchando por los derechos de la naturaleza y del suelo, porque ellas son las que ven a futuro que en la tierra está la alimentación. Entonces, las mujeres ya a nivel de estructura y cultural somos las que pensamos en el futuro alimentario, que es lo básico. Entonces necesitamos más lideresas hasta para poder seguir defendiendo el territorio. Así es, y bueno, ahí son necesarias reformas, cambios legislativos en las instituciones, hablan de la Fiscalía, por ejemplo, cómo profundizar estos cambios también, y ahí qué rol juegan estos movimientos como la Red de Mujeres Amazónicas y otros que están interesados realmente en incidir en que cambie el sistema también judicial, porque es ahí donde se traban los casos. Les digo nuevamente el caso de Sami, hace no mucho su mamá me decía, ya le declararon culpable al violador de la niña, pero nunca le dieron medidas cautelares, así que ya se escapó. Entonces, ¿cuánto vale la vida de los niños, de las niñas para el sistema judicial en la Amazonía ecuatoriana, ¿no? Entonces, son así muchos los casos que le hacen perder la esperanza también a quienes se atreven a hablar, a quienes se atreven a habilitar estos casos que luego quedan incluso muy estigmatizados, ¿no? Y hay esta revictimización constante. Sí, justamente tiene que ver mucho con la impunidad, ¿no? El 69% de denuncias de violación en la Fiscalía están en indagación previa, o sea, imagínate, eso desde el 2020. Yo creo que un cambio fundamental es el tema del incesto, o sea, el tema del incesto no está tipificado en el Código Integral Penal, solamente es un agravante, pero no está tipificado, y lo que ocurre muchísimo y cada vez es más común que estas violaciones ocurran en el círculo más cercano, ¿no? Sobre padres. Entonces creo que ahí hay que hacer un cambio urgente también al Código Integral Penal, hay que incluir el incesto realmente como un delito, cosa que no está, y claro, sobre todo facilitar un poco los procesos judiciales, ¿no? Lo que comentábamos hace un momento, o sea, poner una denuncia es realmente un trámite infinito, o sea, mira, por ejemplo, también no hay jueces especializados en temas de género, no hay muy contados que han hecho algunos diplomados, yo esto lo sé porque hice alguna investigación el año pasado, pero no hay la suficiente especialización, y en aquellos casos que sí hay un fiscal un poco que arma un caso, ¿no? Por ejemplo, por femicidio, cuando llega a ser juzgado, el juez no tiene ninguna especialización en género. Y lo que pasa es que ese caso ya no se juzgó como femicidio, sino se juzga simplemente como un suicidio común y corriente. Y eso hace que la estadística no sea la real, ¿no? Solamente ahí para agregar el dato de recordar que recientemente se bajaron esta posibilidad de que haya juzgados especializados en violencia sexual, ¿no? Entonces también no apoyan a esta lucha en contra de la violencia. Y luego tampoco los servidores judiciales son responsabilizados por sus actos, como decirle a una niña violada que el hermano debió haberle protegido a un niño de 5 años que tenía incluso una discapacidad, que son casos que hemos escuchado, que nos han narrado con mucho dolor los parientes de las víctimas, ¿no? Entonces, también perdimos ahí una oportunidad de que haya una especialización. No sé cómo solventar ese tipo de ausencias también del Estado. Claro, es que justamente lo que tú dices, ¿no? Yo creo que el aparataje judicial respecto al tema de la violencia de género es muy débil todavía en el Ecuador. O sea, claro, fue un gran paso, digamos, tipificar el tema del femicidio en el 2014, pero aún falta, ¿no? Un poco detallar sobre estos casos que te menciono, como el incesto, por ejemplo. Y claro, ¿no? También un poco apoyar a que estas mujeres se atrevan a denunciar, ¿no? Porque eso es lo que también puedes ver. Tú en las cifras de la Fiscalía te entregan los datos estadísticos,
pero no con el agravante, por ejemplo, del incesto. Esto ya llega como en otra etapa de investigación. Los datos simplemente están ahí, no hay una selección específica por el tema de femicidio, entonces es todo un componente judicial que realmente deja a las mujeres en total indefensión, ¿no? Si esto no cambia, ¿a qué futuro nos estamos abocando como país también cuando pensamos en nuestra Amazonía? Y bueno, también hay estas realidades a nivel nacional, ¿no? Pero bueno, las cifras demuestran que la Amazonía es una problemática muy grave. Sí, a pesar de toda la dureza de los relatos, yo creo que sí tenemos que ir viendo que sí se están haciendo acciones. O sea, que 10,000 mujeres hayan firmado un documento y presionado a la Asamblea Nacional para que se cambie la ley amazónica y tengan un 5% dedicado, ya es un gran cambio. La lucha es súper fuerte en la Amazonía. Yo he estado en territorio y en realidad hay ejemplos muy esperanzadores de lucha. Lo que pasa es que también yo creo que hay que visibilizar esas luchas. Así también como se visibilizan los problemas, creo que tenemos que mostrar que sí se están haciendo cosas, se están moviendo cosas. Por ejemplo, Tatiana me decía que en toda la familia ya habían hablado de esto y que están empezando a normalizar el hablar, el decir que esto no es normal, empezar a hablar con las niñas de los derechos entre familias, entre mujeres. Entonces, creo que a pesar de todo el dolor, también no sé si responsabilidad, pero un trabajo del periodismo es abrir la mirada, mirar más a la Amazonía, mirar más a las mujeres, darles la voz, y yo creo que esto también nos va a ayudar a entender que sí se están haciendo cosas. Entonces, sí, yo creo que como periodistas tenemos también que abrir las miradas y ver las cosas que se están haciendo. Cuando uno escucha a Auxilio Vera, tiene una discapacidad del 51%, tuvo un accidente, tiene problemas de columna, y aún así con todo, se va a las comunidades a capacitar a las mujeres. Pero las áreas económicas, sociales el Estado del gobierno central, ¿qué están haciendo? ¿Hay planes, programas, proyectos que dan respuesta a esta problemática? Porque claro, a ellos les corresponde, ¿no? En teoría asumir inicialmente, porque tienen los presupuestos, porque tienen la estructura, el cuidado de estas niñas y la protección. Claro, yo creo que hay también un tema súper trascendental que son las tareas de cuidado, ¿no? Incluso qué pena, digamos, hablar de estas niñas que tengan que hacerse cargo de sus hijos muchas veces, pero las tareas de cuidado, Sofía, son las que mueven la economía local. O sea, si es que no hay una mujer o una niña, lo que pasa ahora que se quede en casa solventando estas tareas de cuidado, criando, la economía no se activaría, ¿no? Entonces siento que tampoco se le da la suficiente importancia a las tareas de cuidado. No tengo, digamos, el dato tan certero, pero sé que en cuanto a las políticas económicas, no existe todavía, creo que los suficientes recursos, ¿no? Para activar también nuevas posibilidades, por ejemplo, para las mujeres que cuidamos también a niños en la casa, nuevas oportunidades laborales, nuevos emprendimientos, nuevos enfoques que nos permita también tener más independencia económica y que a la larga también nos permita, ¿no? Tomar estas decisiones cuando vives en un entorno de violencia. O sea, si vives esto, es necesario que también tengas las posibilidades de salir económicamente, pero no sé si en la actualidad eso sea posible. Creo que el foco está totalmente los recursos destinados a temas de seguridad, a temas de violencia, pero ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa también con estas historias? ¿Qué pasa con nosotros, con las mujeres que queremos también emprender, que queremos salir adelante? ¿Qué pasa con las niñas en la Amazonía? Ellas también necesitan otros recursos, ¿no? Y creo que, por eso te decía, las miras para estas elecciones 2025, ok, estamos de acuerdo que Ecuador está viviendo una ola de violencia, pero también hay estas otras violencias, ¿no? Así es, que son esas violencias estructurales que si no se resuelven, pues explotan así, afectando los cuerpos de las niñas, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Y nombrar las cosas por su nombre. El tema de la violación, por ejemplo, decir con su nombre, no hay consentimiento de una niña, no puede haber consentimiento de una niña para una relación sexual con un hombre adulto, no la hay. Entonces nombrémoslo como tal, como una violación, que creo que también eso hay que decirlo claro y fuerte, sí. Gaby. Sí, así es. Y por ejemplo, yo tomo un poco el ejemplo de Tatiana, nadie le había hablado de esto, de lo que es una violación, de lo que es el cuerpo, y algo en el relato que fue súper fuerte es que ella decía, había momentos, es duro, pero es que hay que decirlo así. Ella me dijo, hay momentos en los que yo hasta decía, no, pero a ver, quizá yo provoqué a mi abuelo. A ver, pero quizá yo sentí
algún placer. O sea, empezaba el cerebro a poder darse explicación porque es la única forma de sobrevivir a esta violencia. Entonces, algo que tú has dicho, Sofía, que me parece súper importante y que creo que tenemos que también enfocarnos y enfocarse también el gobierno, digamos, el Estado, es en trabajar la salud mental. O sea, aparte de todas las políticas de género y de atención y prevención, la salud mental, primero de estas niñas. Hablé con una mujer shuar, una lideresa, y me decía como de una forma como muy común, me dice, bueno, aquí hay niñas que se toman una planta veneno y se mueren, porque no soportan toda esta violencia, no soportan estar con los niños, a veces quieren matar a sus niños. O sea, son realidades muy fuertes. Entonces, sí creo que se necesita, como tú dices, enfocarse también en la salud mental de estas niñas y prevención en la salud mental de las comunidades. Y para eso también creo que hay que reforzar mucho el tema de las mujeres. Pero yo creo que algo que sí hay que poner enfoque es en la salud mental, para poder que sigan creciendo sociedades sanas, comunidades sanas. Y para eso yo creo que también el tema de la salud mental no se está hablando en ningún lado y creo que es primordial. Es fundamental. Muchísimas gracias por venir acá y pues quisiera que le recomienden a nuestra audiencia dónde puede leer esta investigación, cómo puede aportar también a futuras investigaciones. Entiendo que también pues ustedes han trabajado esta investigación con el apoyo de lo que fue el Festival Sarelia, ¿no? Que este proyecto también tuvo ese apoyo del festival, y creo que es eso, ¿no? También unirnos, voces distintas, si bien no es el recurso, pero sí la difusión y la necesidad de que todos hablemos de estos temas. Sí, fue también muy importante. Claro, en el marco del Festival Sarelia, nosotros con Gaby pues logramos obtener un apoyo, una beca para hacer este tema, este reportaje, y bueno, no fue el único, también se hicieron varios en América Latina, que seguramente lo pueden encontrar en Sarelia, pero bueno, nuestro reportaje de investigación está en la página de Habitación Propia, es www.habitacionpropia.es, un espacio, un laboratorio de contenidos que está al aire desde el 2022 y en el que hablamos sobre género, maternidades, paternidades e infancias. Y bueno, siempre abiertas con Gaby para recibir cualquier comentario, para recibir nuevos aportes, para escribir incluso en este portal, porque la idea es eso, ¿no? La idea es sumar más voces y poner en la palestra varios temas que creemos que todavía están invisibilizados. Muchas gracias, Gaby, también. Muchísimas gracias, sí, y bueno, también estos espacios como el tuyo son importantes para seguir hablando de estos temas y visibilizar, así que bueno, te agradecemos por el espacio y invitamos a la gente que lea la investigación y bueno, que se siga hablando de estos temas. Así es, las cifras, los datos son súper fuertes, pensar en las realidades, en la vida de estas niñas que han sido víctimas de violencia sexual en la Amazonía ecuatoriana aún más. 9:51, vamos a hacer una corta pausa y regresamos con más de las Guarmis. Estamos de regreso y Gaby Cruz está ya aquí en la cabina de las Guarmis. ¿Cómo estás, mi Gaby? Buenos días. Buen día, mi Sofi. Buen día, amigos y amigas de las Guarmis. Así es, ya estamos aquí listos con más información. Y bueno, queríamos compartir también un reportaje de nuestra compañera Evelyn Caiza, que bueno, también estuvo en el barrio Bolaños. Recordemos que fue uno de los barrios afectados por los incendios forestales de hace apenas unas semanas en la ciudad de Quito. Y bueno, ellos están pidiendo también ayuda, pues no solo perdieron también su vivienda, sino su taller con el cual pues mantenían a su familia, y las donaciones agradecen mucho, ¿no?, a toda la ciudadanía, pero también necesitan ahora materiales de construcción, necesitan otro tipo de donaciones para poder seguir con su familia y tener un sustento. Así es, y también lo mismo en el barrio Bolaños, ¿no?, que también enfrentaron los incendios forestales hace una semana y algunas familias lo perdieron todo, y más allá pues de víveres y menajes, el municipio no puede ayudarles a reconstruir sus viviendas. Han dicho que esta es una zona de riesgo, y lo ocurrido pone precisamente en debate esas discusiones que se han dado por años sobre este barrio al que se ha propuesto reubicar, aunque sus habitantes, la mayoría de ellos por lo menos, se oponen. Veamos la nota. Sobre espesa ceniza blanca, negra y gris caminó María la mañana del 25 de septiembre. La noche anterior, un incendio forestal provocado por un pirómano o por un desadaptado consumió la que fue su casa por más de 50 años. Ella tiene 62 y su madre Julia 95. Debido a los fuertes gritos de auxilio, los vecinos del barrio Bolaños, ubicado a 200 metros del túnel Guayasamín, lograron rescatar a Julia. La sacaron en brazos, le salvaron la vida. Lamentablemente, los más de 30 pollos y cuyes que María y Julia tenían como sustento económico
no corrieron la misma suerte. Verlos calcinados en el lugar donde se ubicaban resulta impactante. Uno de sus perritos quedó con graves quemaduras en sus patas, el otro desapareció. María tiene una corazonada. Su mascota fue consumida por las llamas. Y aunque los mensajes de aliento porque sobrevivieron abundan, ellas no imaginan su vida lejos de su casa y de sus animalitos. La casa era de concreto y puertas metálicas, una estructura bien armada. En su interior había camas, cocina, refrigeradora e incluso lavadora. Ahora no hay más que las estructuras reducidas a escombros. Las mujeres aún solicitan ayuda. Más allá de los insumos, enseres y equipos del hogar que ofrecieron las autoridades como parte del componente humanitario y económico en favor de las personas afectadas, necesitan dónde vivir, necesitan un hogar. El municipio de Quito aseguró que esto es algo que no puede darles, al menos en ese mismo barrio. Según el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, no se puede construir en lugares de riesgo. No podrán ser regularizados los barrios que estén en situación de riesgo. Esto nos lleva a que con ellos podamos buscar mecanismos de reubicación en otras partes de la ciudad, indicó Muñoz. Normativa hay, seguimiento hay, pero tenemos barrios que llevan en eso 45 años, ¿no es cierto? Un proceso de reubicación en ese sentido tiene que tener también la voluntad del barrio. El municipio de Quito siempre ha tenido como una obsesión, si usted quiere, la reubicación de algunos sectores, y los sectores han tenido como una obsesión también mantener en ellos. Nosotros lo decimos fácil, la reubicación. Dígale eso a una familia donde nacieron ahí sus hijos, nacieron ahí sus nietos, y el único pedazo de tierra que tiene para poder heredar es en un sector neorregularizado. Técnicamente se dice fácil, vamos a un proceso de regularización. Humanamente la gente se detiene mucho de poder hacerlo. Con esto, algunos moradores del barrio Bolaños no coinciden. Dicen que están bien en su sector, que cuentan con servicios básicos y que viven en comunidad. Lo único que les hace falta es el transporte público, alertan algunos vecinos. La reubicación es un tema de años. Gloria tiene un terreno que es parte de una herencia. Asegura que sí cuenta con escrituras. También recuerda que cuando el exalcalde de Quito, Mauricio Rodas, ofreció reubicarlos, se hablaba de terrenos en Cumbayá o en Lumbicí. Dijeron que este es un sector, como le digo, ecológico. No estaba apto para las personas, pero nosotros hemos quedado aquí porque, en la verdad, en el caso mío, mi suegra había comprado un terrenito por acá. Entonces eso nos entregó a todos los hijos un pedacito de terreno. Sí tenemos. Nosotros habíamos seguido el trámite y tenemos la escritura. En este sector de la iglesia, ahí vivimos nosotros. Pero nosotros tenemos la escritura y está todo legalmente. Con Gloria concuerda Verónica Ninahualpa, que vive 30 años en el barrio Bolaños. Comenta que las casi 100 familias que habitan en el sector cuentan con escrituras, ya sean propias o comunitarias. Nosotros nos enteramos siempre por los medios de comunicación, no fue nada formal ni siguiendo el debido proceso. O sea, y ahí empezó nuestra lucha contra esta arbitrariedad y esta falta de comunicación que tuvimos. Nosotros no estamos de acuerdo con reubicación ni nada, porque como usted ve, el barrio nosotros vivimos en comunidad y vivimos bien. Indican que por el incendio del pasado 24 de septiembre han llegado las autoridades, les han tomado sus datos, también han acudido médicos y psicólogos. Aseguran que les han entregado comida y víveres. El barrio Bolaños corre riesgo debido a su ubicación. No solo se habla de incendios, cuando llueva, probablemente también se presenten deslaves. Para Radio Pichincha, Evelyn Caiza. Bueno, sobre el barrio Bolaños hay que hablar muchísimo más y hay que hablar desde muchas voces, desde muchas visiones también, así es que pues nos comprometemos a realizar un programa especial donde podamos escuchar estos análisis y estas vivencias también que tienen los moradores, los habitantes del barrio Bolaños. 9:59, Gaby, es momento de saludar a nuestra siguiente invitada en este día viernes para hablar de un proyecto muy bonito. Así es, bueno, ya nos acompaña en cabina María Augusta Calvo Piña, ella es directora de cine, con quien vamos a hablar de un cortometraje muy especial, ¿no? Porque conmemora también la Semana de las Personas Sordas, la Semana Internacional, que esto ya se celebró entre el 23 y el 29 de septiembre, y este cortometraje se llama Sin Conexión, así que queremos conocer más de este proyecto. María Augusta, muy buenos días y bienvenida a las Warmis. Muchísimas gracias por la oportunidad. Así es un cortometraje que busca sensibilizar a la comunidad oyente y es una iniciativa que se ha hecho en conjunto con los estudiantes del Instituto Tecnológico Pichincha. Uh-huh. Cuéntanos cómo fue la construcción, porque entiendo que es un proceso. ¿Cómo fue, cómo llegaron también a esta comunidad de jóvenes sordos, de jóvenes oyentes que intentan visibilizar la realidad de las personas con una discapacidad como las personas sordas?
Mira, el Tecnológico Pichincha trabaja con la comunidad sorda desde el 2014. Estamos ofreciendo carreras de formación superior, algo que no había, somos pioneros en ello. Y este trabajo conjunto y sostenido que hemos realizado en los años, pues nos ha hecho identificar que esta comunidad tiene muchas necesidades. A diferencia de otras discapacidades, en la comunidad sorda la discapacidad de la comunicación es sumamente limitante. Imagínate llegar a un mundo donde nadie te entiende. Entonces ellos manejan su propio lenguaje, por ello es que se consideran ellos como una comunidad, porque tienen sus propios códigos, sus propios lenguajes, su propia forma de ver el mundo. Entonces, viendo este limitante, que si tú ves las estadísticas del CONADIS, se dice que aproximadamente hay unas 62,000 personas, que es como más o menos el 0,37%, aparentemente una población reducida, minoritaria, pero el impacto que tienen, las necesidades que tienen son muy fuertes. Por ello es que hemos trabajado en potenciar una serie de ámbitos que ellos no tienen, como es las habilidades blandas. Y justo este año hemos trabajado en varios proyectos, ¿no? Como es una obra de teatro, ellos hicieron una obra de teatro para personas oyentes, pero liderado por personas sordas, una exposición fotográfica donde ellos muestran sus realidades, cómo ven el mundo, y pues hemos cerrado ya recientemente con este cortometraje que ha sido recopilando lo que ellos viven a diario, cómo sienten la vida a diario, plasmarlo en unos 4 minutos en donde queremos que la comunidad oyente pues logre empatizar. El mensaje final del producto es que empaticemos, que veamos al otro con sus necesidades y limitaciones. Y María Augusta, ¿cuáles han sido los resultados de la presentación de este cortometraje? Si es que ya han podido obtener estos análisis de cómo fue la presentación. Nos comentabas también que los jóvenes han obtenido estos resultados que no solo implica el corto, sino de todo este proceso de ya varios meses. ¿Cómo ha sido la acogida del público también al cortometraje, para que nos comentes? Ha sido algo muy bonito, mira, dentro de la comunidad, las personas que entraron antes en el instituto, pues son totalmente distintos estos jóvenes. Son jóvenes empoderados, son jóvenes que frente a una cámara, qué pena que no pudieron venir el día de hoy, pero frente a una cámara saben cómo desenvolverse, ya se interrelacionan de manera muy fluida con la comunidad oyente, porque están todo el tiempo en una inclusión. No es que ponemos a un grupito de compañeros sordos y que reciban clases y que ellos solitos hagan los proyectos, no. Ellos todo el tiempo están en conjunto con la comunidad oyente, y eso ha hecho que ellos logren entender cómo somos nosotros. Y nosotros desde como academia, tratar de que por lo menos nuestros estudiantes, docentes y personal administrativo ya comprendan al otro. Cosas muy básicas como saludar, buenos días, buenas tardes, muchas gracias, atención, son términos que ya vamos nosotros como docentes aprendiendo, porque tenemos que interrelacionarnos. Y es lo que queremos transmitir a la comunidad, que deberíamos aprender este lenguaje de señas para poder tener este contacto y que no sean discriminados y que sean parte de la sociedad, porque son personas muy capaces, con un gran corazón. Y como tú me decías, el tema del producto ha sido muy bueno a nivel de medios de comunicación. Gracias a ustedes hemos tenido medios de comunicación nacional que también nos han hecho reportajes, que lo han replicado. Agradecemos a la Asamblea Nacional porque también lo proyectaron ahí, y durante la semana lo sacaron en el canal de la Asamblea, el cortometraje, como una forma también de apoyar esta semana de la inclusión. Eso también me parece importante. Acá tengo un comentario que quiero también tratarlo un poquito contigo, porque nos dicen, el CONADIS dice que a las personas se les debe decir personas con discapacidad auditiva, pero yo he tratado con personas de la comunidad y me dicen somos personas de la comunidad sorda. No sé, ahí si me puedes aclarar un poquito para no errar también, y para ver cuál es la autoidentificación y qué es lo que ellos prefieren, cómo nos dirijamos a las personas que tienen una discapacidad. Claro que sí, si bien es cierto se les conoce como personas con discapacidad auditiva, ¿no es cierto? Así lo manejan, pero ellos como comunidad se autorreconocen como comunidad sorda. ¿Y por qué dicen ellos eso? Porque nosotros en nuestra discapacidad, nuestro limitante, a diferencia de las otras, pues nosotros tenemos el tema de la comunicación. Y al hablar de la comunicación estamos hablando de la forma en que se socializan. Entonces no es solamente una limitación física la que ellos tienen, sino es una limitación social la que ellos tienen, y es por eso que ellos se autodefinen como sordos, como persona sorda o como comunidad sorda, porque comparten otro tipo de forma de ver el mundo. Y ahí, pues cuando ustedes hacen este planteamiento en el corto, que quisiera que pongamos las imágenes para comentarlo un poquito, ustedes hacen
como cambiar, transformar las cosas, ¿no? Como que una persona oyente es la persona que tiene dificultades para comunicarse con quienes están hablando en lengua de señas, ¿no? Y eso, pues, ¿qué reflexiones les trajo también en torno a la necesidad de que pensemos más en el otro, en las necesidades del otro, de la otra? Justamente lo que quisimos con la misma comunidad es identificar esos momentos que son muy cotidianos, que para una persona oyente pues pasan desapercibidos, pero ya trasladándole la realidad donde el mundo al que tú te despiertas un día y nadie te entiende porque tienen otro idioma, otra forma de ver el mundo. Entonces hemos visto y rescatado en el corto algunos momentos, como pedir un taxi, lo complicado que se te hace cuando no tienes el mismo lenguaje, pedir un café, lo duro que puede ser una persona pedir un café, estudiar, estar en un grupo de personas donde todos se ríen, todos conversan y tú no sabes qué está pasando. Entonces lo que quisimos es un poco recrear lo que ellos viven todos los días. Todos los días se enfrentan a eso en la comunidad oyente y quisimos hacerle sentir a la comunidad oyente qué pasaría si yo soy ese grupo minoritario en donde tengo que enfrentarme a esa realidad. Y María Augusta, lo que tú mencionas justamente es lo que se refleja en nuestra sociedad hoy en día, y también para que nos des tu opinión acerca de si es que tú ves que existe más accesibilidad para las personas con esta discapacidad, o si es que realmente estamos aún muy lejano de poder como llegar a esta igualdad para que ellos también se sientan parte de la comunidad, de la sociedad, y que no tengan como estas diferencias que ellos las sienten. Y bueno, y que hablar también de las políticas públicas, ¿no? Que faltan mucho en cuanto a tema de discapacidad. ¿Qué opinas tú al respecto, ya que has trabajado todo este tiempo justamente con este sector, esta población de nuestra sociedad? Claro que sí, yo creo que hemos dado avances muy, muy interesantes, especialmente desde la academia. El Tecnológico Universitario Pichincha hace un trabajo increíble con la comunidad sorda. No solamente se limita a formarles desde la parte académica, sino formarles desde la parte humana y darles todas las herramientas para que salgan al mundo a crear sus propios emprendimientos, a liderar sus propias ideas. Muchos de ellos tienen ya sus emprendimientos, están ya insertos en el área laboral. Entonces yo creo que se ha hecho un aporte muy grande. Aparte de eso, se trabaja en todas las metodologías para que se pueda la educación adaptar a este grupo y se pueda trabajar ya en aulas inclusivas, que es posible, darles la oportunidad a gente oyente, gente sorda, que interactúen y no hacerlos de lado y de ponerles en un lugar como que fueran los especiales, sino que se vea que hay esta integración, que se vea que somos todos parte de la inclusión. Aparte de ello, creo que hay un avance muy importante en el tema justamente de brindar estos espacios, tanto los medios, la comunidad, donde se pueda desarrollar las habilidades blandas de este grupo, dar espacios del arte, la cultura, en donde ellos puedan expresarse y mostrar lo que ellos sienten y cómo ven este mundo. Y algo muy interesante, toda esta comunidad son entre ellos muy empáticos, muy solidarios, y creo que eso es lo que deberíamos copiar nosotros como comunidad oyente. También empatizar, esa palabra que se dice mucho pero que muy poco la practicamos, ponerme en el lugar del otro, entender al otro, realmente comprender lo que está viviendo, lo que está sintiendo. Y creo que los medios de comunicación como ustedes hacen un trabajo gigantesco en que se pueda mostrar, sensibilizar y se pueda socializar lo que se está haciendo desde varios ámbitos, en este caso de la academia. ¿Qué tan difícil es aprender la lengua de señas? ¿Qué hace falta para aprender la lengua de señas, para poder dialogar, para poder comunicarse con las personas sordas, personas con discapacidad auditiva? Mira, hay instituciones que se dedican a formar en la lengua de señas, pero más allá de eso, yo que convivo con muchos intérpretes, más allá de eso es la convivencia con la comunidad sorda. No es solamente llegar y aprender ciertos códigos, hay que realmente tener conexión con la comunidad sorda, porque ellos todo el tiempo incluso están creando nuevas palabras. Por ejemplo, el otro día el compañero nos hacía esto. Yo le decía, pero dime tu idea, ¿qué opinas del corto, no? Y así. Yo, ¿y qué es eso? Y el mismo intérprete decía, es una nueva palabra que están formando los... ¿Y qué significa? El loading, estoy pensando. Es algo nuevo. Entonces, todo el tiempo están ellos insertando palabras nuevas. Claro. Y que eso, de alguna manera, solo ellos lo entienden. Entonces, un intérprete viene a aprender lo básico y si no está en interacción con ellos, pues no va a entender muchas cosas. Cada persona tiene su propia seña, ¿no? Te identifican con una seña, con una característica especial. De hecho, son mucho más perceptivos
distintivos, como que saben una característica especial que han tomado sobre cómo caminas, sobre cómo eres, cómo te mueves, cómo interaccionas, cómo saludas, ¿no? Ese tipo de cosas, bueno, por lo menos en esta interacción con personas intérpretes, con personas sordas, he podido conocer un poquito. Sí, es muy interesante, no te dicen por el nombre, ¿no? Cuando te dicen el nombre te deletrean, pero cuando ya te conocen, ellos necesitan un tiempo para conocerte, y una vez que te conocen, ellos te ponen una seña única, característica tuya. Por ejemplo, a mí me decían que yo soy, que esa es mi seña, ¿no? Que es por creativa, y la creativa de canas, más o menos así, ¿no? Entonces me ponían, a otro compañero le dicen el mago Braulio, entonces el mago, no sé, el mago, ¿ya? A nuestro señor rector le tienen como, sí, tienen su seña, entonces ellos ven a las personas, tratan con la persona y luego ellos te ponen una seña, y tú esa seña y es como tu nombre, pues tu apodo, con el que te van a conocer de aquí en adelante la comunidad sorda, y lo ponen por el cariño, por lo que ven que tú haces, por la cercanía que tiene. Entonces es muy interesante cómo nombran a las personas. Y un poco pensando en que hace unos días hablábamos también con la comunidad con discapacidad que está juntándose, que está haciendo alianzas y que está haciendo planteamientos de que hay una necesidad urgente también de que se presten plazas laborales para las personas con las distintas discapacidades, porque hoy hay como que una cuota por el tema de discapacidades, pero hay ciertas discapacidades que no son tomadas en cuenta. Yo no sé, ahí también precisamente por esa dificultad que genera no saber lengua de señas para comunicarse, se deja de lado también en el ámbito laboral a muchas personas muy valiosas, muy inteligentes, que son parte de la comunidad sorda. Sí, mira, los chicos, por ejemplo, decían que para poder desenvolverse en este tipo de espacios laborales, ellos tienen una aplicación en donde te acercan a la voz y la aplicación pues te escribe lo que te está diciendo. La otra persona tiene que saber español, pues la persona sorda. Y ellos entienden y de igual forma ellos luego te escriben para que tú entiendas. Claro que es un poco engorroso, pero ya buscan los medios, las herramientas. Y instituciones como el Tecnológico Pichincha es algo súper bueno porque nosotros tenemos ya profesionales de nuestra institución que son parte de nuestro, en este caso, la gente que forma el instituto, que está trabajando con nosotros. Entonces, no solamente formamos, sino que también los acogemos. Ahora mismo tenemos como 5 practicantes, 2 personas que son de planta, que trabajan con nosotros y se desenvuelven muy bien. Y todo el instituto sabe lengua de señas, lo básico por lo menos, cómo saludar, cómo pedir algo, y ese tipo de cosas. Ya al final, cuando tú ya interactúas tanto con esta comunidad, ya te entiendes, ya necesariamente hasta te leen los labios, las señas ya se te vuelven muy parte de la cotidianidad. Es como cuando, por ejemplo, alguien se va a Estados Unidos, habla algo inglés, pero pasa mucho tiempo, igualito acá. Sabes algo de lengua de señas, pasas mucho tiempo con ellos y terminas a ratos ya hablando con ellos, con las señas que generalmente ellos más utilizan. Entonces, gracias, ¿no? Gracias, sí. Gracias. Entonces, ya buen provecho cuando estamos comiendo con ellos. O sea, hay un montón de señas que ya se vuelven muy cotidianas porque estamos en contacto permanente con esta comunidad. Bueno, María Augusta, muchísimas gracias por estar hoy junto a nosotras y comentarnos, no solo de este cortometraje, sino también de cómo es convivir realmente en comunidad, con todas, con todos, y justamente también incluir, ¿no? Que esta es la importancia de esto y lo que queríamos decir, ¿no? Que esto busca sensibilizar a toda la comunidad, a nosotros que somos bendecidos, la comunidad oyente, sobre la importancia de la inclusión y de que todos realmente debemos ser parte de esta gran comunidad, independientemente de cualquier discapacidad. Y qué maravilla que haya estos espacios y este tipo de proyectos para que podamos realmente ver que somos muy diversos y que todos podemos ser parte de esta comunidad. Así que, María Augusta, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Gracias. Solamente nada más recordarles, miren, el cortometraje está en nuestro canal de YouTube, nos encuentran como @Tecnológico Pichincha Oficial. Denle like, compartan, que queremos llegar a toda la población para que un poco empatice con esta comunidad que tanto lo necesita. Ahí están precisamente las imágenes del tráiler de este corto, y precisamente se evidencia eso, ¿no? Como un chico oyente está junto a personas sordas y no puede comunicarse, ¿no? ¿Cómo se siente el no poder comunicarse? El que el resto no te preste atención y no intente siquiera comunicarse contigo, ¿no? Porque ese es el llamado, a que intentemos comunicarnos entre todos, y quizá no solamente aplica para personas con una discapacidad auditiva o personas sordas, sino aplica para todos, que la necesidad, lo importante que es comunicarnos, lo importante que es querer saber del otro, de la otra, y seguir tejiendo redes
y fortaleciendo este tejido social. Muchísimas gracias, María Augusta, qué bueno poder compartir contigo en esta mañana y saber un poquito más acerca de este corto y sobre todo de esta conmemoración que fue de la Semana Internacional de las Personas Sordas, que se celebró entre el 23 al 29 de septiembre. Esta entrevista estaba programada para la semana anterior, pero bueno, tuvimos el tema de los incendios forestales y tuvo que ser cancelada, así es que hoy no perdemos la oportunidad y además que sea frecuentemente que podamos hablar de estos temas. Muchísimas gracias por la invitación, gracias por el aporte y por abrir las puertas a estos grupos minoritarios. 10 de la mañana con 15 minutos, una pausita y regresamos. Estaba María Augusta Calvo Piña, directora de cine, pues hablando con nosotros acerca de este cortometraje que conmemora la Semana de las Personas Sordas. Nos quedan unos minutitos más de programa, Gaby, pues precisamente para contarles qué está pasando en nuestro país con el tema de las infancias, pero también de los jóvenes, de las jóvenes, cómo lastimosamente también están siendo víctimas de la delincuencia organizada, pero también del abandono del Estado. No podemos hablar de lo uno sin lo otro, no podemos hablar de jóvenes en actividades delictivas sin hablar del abandono del Estado, sin hablar de la falta de oportunidades, sin hablar de la falta de empleo, sin hablar de que pues incluso hay temas de pobreza extrema que significa que muchas personas no tienen ni siquiera para comer diariamente. Tenemos una crisis integral sin duda y bueno, informes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior señalaron que los grupos de delincuencia organizada reclutan a menores de edad. Consecuencia de esto es que entre el 8 de enero y el 15 de septiembre de este año se registró la detención de 744 jóvenes entre 12 y 17 años, ellos ya relacionados con estas actividades delictivas, y 281 menores de edad fueron detenidos por tráfico de drogas, 233 por posesión de armas y 230 por robo. Esta información consta en la información que proporcionó el gobierno para declarar el estado de excepción en 6 provincias y 2 cantones este 3 de octubre de 2024. El 63% de estas detenciones a jóvenes se concentran en las provincias de Guayas con un 27%, Pichincha con un 14%, El Oro con un 8%, Los Ríos con un 7% y Manabí con un 7%. Regiones clave para la actividad de grupos de delincuencia organizada se menciona en este informe. Además, se revela que los grupos criminales utilizan a los menores de edad para traficar sustancias sujetas a fiscalización, tenencia y porte de armas y robo también a personas, lo que revela una tendencia clara en el uso de menores para tareas altamente peligrosas y con graves consecuencias legales, ¿no? Eso es lo lamentable, pero también es asesinatos a menores de edad. Así es, de enero a agosto de este año habíamos visto las cifras, 403 menores de edad fueron asesinados en Ecuador, según cifras del Ministerio del Interior. Del total de asesinatos, en 331 casos se usaron armas de fuego, en 35 casos hubo armas blancas, en 6 tubos o rocas, en 4 casos se utilizaron cables y en 27 se utilizaron otros elementos como golpes. Además, 137 asesinatos están relacionados con el tráfico de drogas, riñas y también terrorismo, ¿no? Entonces decíamos, no hay cómo hablar de lo uno sin hablar de lo otro y tampoco, y esperaríamos que no sea el pretexto para hablar solamente del endurecimiento de penas a los menores de edad, sino en las políticas para rescatarlos de estas redes de delincuencia organizada, para quitarles a base social al crimen organizado, y eso no se puede hacer si no es con política pública. Así es, y bueno, y pasando a otro ámbito de la crisis, pues seguimos con este tema de los cortes de energía eléctrica y bueno, el gobierno reconoce que en medio de estos apagones admite unos retrasos para contratar una segunda barcaza y esto lo dijo el ministro de Energía Antonio Goncalves, que señaló, pues nos estamos atrasando un poco en la contratación de la barcaza. Esto lo dijo durante una entrevista el pasado 3 de octubre y señaló que estos atrasos tienen que ver con el chequeo de información del postulante para alquilar la barcaza. Estamos teniendo esta validación, nos estamos atrasando, hay un pequeño atraso para la barcaza este mes, señaló Goncalves. La Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, lanzó un proceso de licitación para
Bueno, lanzó este proceso de licitación de emergencia para alquilar esta segunda planta eléctrica, La Barcaza, ¿no? Con potencia de hasta 240 megavatios para hacer frente a la crisis que estamos atravesando, y de acuerdo a estas condiciones de contratación, las empresas interesadas tenían plazo hasta el 19 de septiembre de este año para presentar ofertas. Y el domingo, pues, de ese mismo mes se preveía adjudicar este contrato, es decir, en un lapso de 4 días por estar en emergencia para esta segunda barcaza, ¿no? Y también Selec prevé que se sitúe sobre el río Guayas y que funcione con un tipo de combustible de producción nacional, y esta barcaza pues se sumaría a la ya barcaza turca de la empresa turca que ya está funcionando desde el 16 de septiembre con un aporte de apenas 100 megavatios. En su mejor momento, porque inicialmente empezó aportando casi nada y cobran por estar ahí, no por la cantidad de energía que te den, ¿no? Son más de 130 millones de dólares y el costo kilovatio hora sale pues obviamente mucho más alto que lo que se podría adquirir incluso comprando energía desde Colombia o produciéndola, que debería ser en nuestro propio país, ¿no? Pero mientras tanto sí se ha dicho lo que ya hemos mencionado, el tema de la reducción de los cortes de energía eléctrica a 5 horas diariamente, pero también hay otras medidas que se están aplicando, ¿no? A nivel nacional. Estamos en una situación compleja, en una situación difícil. Ya hemos visto el tema de los generadores eléctricos que ya no pagarán IVA, hay una especulación ahí también, veíamos cómo los costos se han incrementado en la venta de los generadores eléctricos, y también la otra realidad, y es que las personas pues lastimosamente están teniendo pérdidas muy grandes, muy graves, con que se les dañan electrodomésticos, con la falta de productividad, y pues todos esos temas que ya tendremos que analizar. Y así nos vamos, nos despedimos del día de hoy. Son las 10:24 y el Quique Show está ahí ya paradito esperando para ingresar a la cabina puntualmente para ofrecerle su programa Quique Show, pero antes vienen las noticias con nuestra compañera Alicenia. Así es, pero no queremos dejar de mencionar a Abuelito. Me robo un minutito nada más para decirles que nuestra compañera Sofi el día de mañana está de cumpleaños y obviamente queríamos mandar este saludito desde este espacio tan suyo que es las Warmis, y decirle que la queremos muchísimo, la admiramos también, que sin duda ella pone su alma y su espíritu en este espacio de las Warmis. Ustedes ya lo escuchan día a día para llevar la información de la comunidad, pero ustedes pueden sentir su corazón siempre en cada reportaje, en cada nota. Así que, Sofi, te extendemos un fuerte abrazo, decirte que te queremos mucho, que tengas muchas bendiciones en este nuevo año de vida. Y que bueno, este siempre espacio es tuyo y que siempre será alegre y con muy positivo, y como mucha gente dice aquí, con mucha esperanza, porque te escuchan todos los días. Así que, mi Sofi, un abrazo muy grande y que viva la cumpleañera. Muchas gracias, que viva la cumpleañera, dice la Gaby. Por eso es que siempre le hacen hablar a la Gaby cuando hay cumpleañeros, que habla tan bonito, dice palabras tan lindas que pues a uno le abrigan el corazón. Y pues sí, todos los compañeros y compañeras siempre expresan acá su cariño. Gracias, abuelito, también me manda un beso. La Steffi también un corazoncito, y a ustedes, amigos, pues gracias también por celebrar conmigo este momento, pero sobre todo por acompañarnos diariamente, que nuestra pasión y lo que nos da vida realmente es este trabajo, el poder estar ahí acompañando sus luchas, sus momentos felices, y también los otros no que tan quizá felices, es cuando más necesitan de los medios de comunicación, y en este caso nuestro trabajo periodístico. Gracias, así es, Gaby, gracias a todos. Y bueno, y nosotras volvemos el lunes con más información aquí en las Warmis. Se vienen las noticias del Quique Show. Sigan conectados a Radio Pichincha.